Muy buenas chicos, bienvenidos un día más a clase. Hoy lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar con gráficos estadísticos, que no deja de ser una forma más visual de interpretar datos que provienen de estudios, como los que ya estuvimos comentando en el vídeo anterior, en el cual ordenábamos dos tipos de datos, dos tipos de variables en tablas de frecuencias. Así pues, yo me voy a basar en estos datos que con los que ya estuvimos trabajando en tablas de frecuencias para realizar los gráficos. Y realizaremos diferentes gráficos, gráficos de barras, histogramas, polígonos de frecuencias, diagramas de sectores, etc. ¿De acuerdo? Yo, para representar los gráficos, me voy a basar en estos datos de aquí. Estos os los dejo si queréis para vosotros, para que practiquéis. Es decir, yo voy a hacerlo con estos datos y estos lo podéis probar a hacer vosotros. Así que yo voy a borrar esta parte de aquí de la pizarra, porque de esta manera tendréis siempre disponibles los datos de esta parte mientras yo trabajo aquí, ¿de acuerdo? Y entonces siempre quedará más visible. No escojo estos por ninguna otra razón, ¿de acuerdo? Únicamente es por posición en la pizarra y porque en el vídeo se vea mejor. Así que vamos a borrar esto. Perfecto chicos, pues vamos a comenzar a representar estos datos en diferentes gráficos. Para hacerlo ya sabéis que vamos a representar siempre nuestra variable x, en este caso la x es lo que se corresponde a marca de clase, aunque también podemos expresarlo en forma de intervalo, no importa realmente cómo lo representéis, siempre y cuando indiquéis bien que la marca de clase o el intervalo tiene la frecuencia adecuada, ¿de acuerdo? Y os digo que no hay diferencia entre escoger si el intervalo o la marca de clase a la hora de representar en un gráfico. Yo lo voy a hacer de ambas maneras para que veáis que no hay diferencia. Y vamos a representar nuestra variable x en función de nuestra frecuencia, ya puede ser frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulativa, frecuencia relativa acumulativa, ¿de acuerdo? Comenzaré por un gráfico de barras, que es el más sencillito, el más clásico, digamos, y para hacer gráfico de barras lo voy a hacer usando dos frecuencias. Voy a hacer gráfico de barras primeramente con la frecuencia absoluta y luego lo haré con la absoluta acumulativa, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco un par de ejemplos con cada uno. Para ello, pues vamos a hacer primero los ejes aquí en este lado de la pizarra, en el cual, pues en el primero voy a especificar que quiero la frecuencia absoluta, ¿vale? También podríamos haber puesto f sub i, y en el otro voy a querer la frecuencia absoluta acumulativa, ¿vale? Lo pongo así para que veáis claramente la diferencia entre ambos. Entonces, en cualquiera de los dos casos, fijaos que el primero, la frecuencia absoluta, llega 2, 6, 8, 4, es decir, nos movemos entre valores del 0 al 10, y en cambio la frecuencia absoluta acumulativa nos movemos del 0 al 20, ¿de acuerdo? Que sería el total. Por tanto, los ejes verticales, los ejes donde voy a representar las frecuencias, van a ser diferentes. Sin embargo, el eje horizontal, el eje de las x, va a ser el mismo para los dos. Debería de ser el mismo. Así pues, yo para estos dos primeros gráficos voy a utilizar la marca de clase como referencia. Fijaos que mi marca de clase comienza en 155 y acaba en 185. No tiene mucho sentido que empecemos 0, 20, 40, ¿vale? No tiene mucho sentido. Así que vamos a coger directamente y vamos a hacer aquí un pequeño corte en el gráfico que podemos representar o bien como si fuera así un pequeño salto, o bien también lo podemos representar como si fuera una doble barra, ¿vale? No importa cómo lo hagáis. Simplemente son dos formas de representar un salto en este eje y vamos a irnos directamente al valor que nos interesa, que es 155, 165, 175 y 185. Podríamos seguir, pero tampoco tiene sentido porque no hay más. ¿De acuerdo? Y aquí igual, 155, 165, 175 y 185. Bueno, fijaos que aquí, igual que he puesto la marca de clase, podría haber puesto el valor del intervalo. No importa, ¿eh? Bien, y ahora, en la frecuencia absoluta, en los ejes verticales, vamos a tener que tener en cuenta esto que he dicho antes, ¿no? De 0 a 10 o de 0 a 20. Por tanto, pues yo voy a hacer aquí de 0 a 10, que podemos hacer 2, 4, 6, 8 y 10, aunque el 10 no vamos a llegar. Y en este eje vertical tenemos que ir más grande, ¿no? Tendremos que hacerlo más largo y por tanto yo voy a hacerlo de 5 en 5, por ejemplo, o de 4 en 4 para que quede mejor, ¿eh? Y haremos 4, 8, 12, 16 y 20. Muy bien, ahora que ya tenemos hechos los dos gráficos, las dos plantillas, los dos ejes, vamos a tratar de representar. Y para hacerlo, pues cogemos un boli de otro color, yo voy a coger el verde, y comenzamos con la frecuencia absoluta. La marca de 155 tiene 2, por tanto yo aquí voy a dibujar una barra
que va a llegar hasta el 2, ¿de acuerdo? Así. El 165 presenta 6, por tanto yo tengo que hacer una barra que llegue hasta el 6. Si tenéis mucha complicación, siempre podéis haceros una línea punteada hasta el sitio y luego que baje. Y ahora representaros la barrita, ¿de acuerdo? Parece más fácil de lo que es, ¿eh? Esto en una hojita de cuadros seguro que tenéis mucha más facilidad, pero a mí me está costando. Vale, el 175 es 8, por tanto podemos representarlo por aquí. Y representar la barra. Ahí estamos, ¿vale? Y el 185 tiene 4, por tanto vamos a presentarlo aquí. Y vamos a hacer la barrita. Ahí estamos. Perfecto. Ya tenemos un primer diagrama de barras para nuestra frecuencia absoluta, ¿vale? Vamos con la frecuencia absoluta acumulativa. ¿Cómo va a quedar esta? Pues fijaos, comenzamos en 2, 8, 16, 20. Vamos a ir en escala todo el rato. Así que comenzamos en 2, el 2 no lo tenemos en el eje, pero tenemos el 4. Así que comenzaríamos en la mitad de este 4. ¿Vale? No nos olvidemos de que no deja de ser un diagrama de barras, así que las barritas así. 165 ya son 8, el 8 sí que lo tengo en el gráfico, que sería por aquí. Así que podemos bajar la barrita, ahí estamos. 175, que serían 16, fijaos qué pedazo de salto hemos pegado. Y el 185 ya serían los 20. Perfecto. Entonces, ¿qué interpretación se le tiene que dar a estos gráficos realmente, ¿no? ¿Qué forma de interpretar podemos utilizar a la hora de observar los datos que estamos viendo aquí, ¿no? Bien, pues en primer lugar, lo que tenemos que fijarnos es que ambos gráficos son diferentes. El gráfico de frecuencias absolutas nos sirve para determinar cuál de los valores o cuál de los intervalos es el que más población tiene, más parte de la muestra tiene. En este caso sería el 175. En cambio, la frecuencia absoluta acumulativa no nos sirve para ver cuál tiene más así a simple vista. Nos tenemos que fijar en otro tipo de valores. ¿Qué valores me voy a fijar yo? Pues no únicamente en la barra. No me tengo que fijar en la barra, sino en el salto que hay de una barra a la otra. En este caso, por ejemplo, vemos que el salto entre 165 y 175 es el más grande de todos los que hay, ¿vale? Es el que más distancia tiene. Por tanto, como es el que más distancia tiene, es el punto donde yo voy a encontrar más gente es en el intervalo de 175. Es decir, la conclusión es la misma, pero la forma de analizar el gráfico es completamente diferente. De la misma manera, el gráfico de frecuencias absolutas acumulativas nos va a valer para decir cuánta gente tengo por debajo de 175 o por debajo del 165, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Pues fijaos, como estoy acumulando todo el rato, por debajo del 165 tendré 8, ¿vale? Incluyendo obviamente este valor. Por debajo de 165 tendré 16, incluyendo también este valor, ¿de acuerdo? En total, pues sumamos los 20. Bien, ya hemos visto cómo representar diagramas de barras. Estos diagramas de barras pueden venir acompañados de lo que se llama polígono de frecuencias. Este polígono de frecuencias no es más, y de hecho este polígono de frecuencias se puede combinar con los gráficos de barras y también con los histogramas que veremos a continuación. Y un polígono de frecuencias no es más que unir las diferentes barras con líneas que van por encima de... ¿De acuerdo? Yo la voy a pintar un poco separada, pero ahí es la idea. Ahí se llama polígono porque queda una forma de polígono, queda una forma así lineal encima de las barras, y obviamente estamos hablando de frecuencias porque estamos mirando frecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se le llama polígono de frecuencias, y puede venir acompañado de este polígono de frecuencias o no, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis en cuenta, que podéis acompañarlo si queréis. Es un más a más. Vamos con el histograma. El histograma es muy parecido al gráfico de barras, pero presenta una ligera diferencia, y ojo porque aquí es donde solemos liarla. ¿Vale? Vamos a hacer de nuevo unos ejes. En los ejes voy a representar lo mismo, voy a hacerlo esta vez únicamente para una frecuencia absoluta, no voy a hacerlo para la acumulativa, voy a hacerlo únicamente para la absoluta. Perfecto, ya tenemos el eje dibujado, ya veis que es exactamente igual que el de arriba, y yo os he dicho antes que utilizaría tanto marca de clase como intervalo, y aquí lo que he hecho ha sido copiar el mismo eje, y ahora voy a sustituir esta marca de clase por el intervalo para que veáis que es exactamente lo mismo, que no cambia en absolutamente nada. Así que vamos a borrar la línea que hay aquí debajo con los valores y vamos a poner los intervalos. Como los intervalos son ligeramente más largos, ¿no? En cuanto a espacio, ¿no? Me va a ocupar más escribir un intervalo que escribir un número.
como me ocupan más, lo que voy a intentar es escribirlos en vertical, ¿de acuerdo? 150, 160, 160, 170, 170, 180 y 180, 190. ¿Vale? De esta manera tengo los intervalos representados y ya está, sin más. Ya veis que la diferencia es ninguna, únicamente cambiar una cosa por la otra. Vamos a representar ahora el histograma, y la diferencia entre un histograma y un gráfico de barras es la siguiente. Y es que en lugar de dibujar una barra finita, lo que vamos a tener que dibujar es una barra ancha, ¿de acuerdo? Así que cogemos el color verde otra vez, para que veáis un cambio entre el eje y las barras, y vamos a tratar de representar las mismas frecuencias absolutas, porque no han cambiado para nada, ¿eh? Entonces, en este caso, pues dibujaremos una barrita, ¿vale? Y va pintada exactamente. La siguiente, tenemos 165, son 6. Pues 165 son 6, pues tenemos que hacer aquí, y barrita aquí. Y ya las barras irán completamente pegadas, ¿de acuerdo? No hay espacio. Fijaos la diferencia entre uno y otro, las barras son mucho más anchas. 170, 180. Vamos a llegar hasta 8, pues hasta 8. Perfecto. Aquí lo tenemos. Genial. Y 180, 190 tenemos 4. Pues venga, 4. Y aquí tenemos un histograma. Como ya os he dicho antes, el histograma también puede venir acompañado de su polígono de frecuencias si unimos todos los puntos de encima de las barritas. Ahí está. A ver si lo hago bien. Ahí está. Perfecto. Bien, pues esto es lo que es un histograma. La diferencia es que realmente a nivel visual un histograma queda bastante mejor que un gráfico de barras, que queda así como un poco más sosete, ¿no? El histograma es como que viste más los resultados. Entonces, habitualmente para enseñarlos a la gente, pues queda mejor un histograma. También es verdad que el histograma, para representar intervalos, va mucho mejor que el gráfico de barras, porque podemos expresar de 150 a 160 y coger todo el intervalo con el ancho de la barra. Pero no es la función principal, ¿de acuerdo? La única diferencia es a nivel, sobre todo, estético. De la misma manera que lo he hecho para la frecuencia absoluta, lo podéis probar a hacer con la frecuencia absoluta acumulativa para así practicar un poquito. Y yo, después de estos 3 ejemplos que hemos visto, me voy a hacer un diagrama de sectores, ya sabéis que es el famoso quesito, y yo aquí no tengo ni compás ni transportador de ángulos, ¿vale? Así que, por favor, disculpad el dibujo destrozo que haré. Pero os voy a enseñar a calcular cómo se encuentran los ángulos de cada uno de los grupos de las variables que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Que es lo importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, vamos a dibujar nuestro quesito. Yo lo voy a hacer en color rojo. Venga, va, a ver si me sale redonda, ¿eh? Si no, cortaré el vídeo y lo haré varias veces. Bueno, pues me ha quedado bastante bien la primera. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificarnos un punto en el mismo color, por ejemplo, nos marcamos el centro, y vamos a indicarnos un punto, una línea, como si fuera la línea de start, ¿vale? Que vamos a dibujar, pues así. Este será nuestro punto, nuestro comienzo. Ahora, necesitamos saber cuántos ángulos representa cada una de nuestras marcas de clase, cada uno de estos intervalos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues para eso necesitamos calculadora. Así que ya la podéis coger. Y lo que vamos a hacer es conseguir ese valor a partir del porcentaje o frecuencia relativa, ¿de acuerdo? Tengo una variable y cada valor de esta variable tiene una frecuencia relativa asociada. Esta frecuencia relativa ya sabéis que es un porcentaje, está en %. Y yo la quiero pasar a no a un porcentaje, sino a un valor de por 360, un valor de circunferencia. Entonces, para obtener este valor de 360, lo que necesito es coger esta frecuencia y multiplicarla por 360. Así de fácil. Cogéis 0,1 por 360 y obtenéis el valor 36. Eso quiere decir que esta frecuencia ocupa 36 grados de la circunferencia. Si cogemos la siguiente, 0,3 por 160, pues ocupa 108, ¿de acuerdo? Y así iríamos. Dicho esto, como os he dicho, no tengo transportador, así que lo haré un poquito a ojo, pero bueno, pero me perdonéis, ¿eh? Entonces 0,1 por 160 da 36. Así que yo voy a coger el primero, el 155, lo haremos con el color rojo mismamente.
y 36 grados pues sería una abertura muy pequeñita, que no llegaría ni a un cuarto, y que sería este trozo de aquí. Así que en rojo vamos a tener pintado el intervalo 150, 160. Vamos con el siguiente, en el cual tenemos 0,3 por 360, da 108. 108 es más de un cuarto, ¿vale? Sería algo, pues si empezáramos aquí, sería algo tal que así. Y todo esto de aquí sería el segundo intervalo, que sería 165, hay 160, perdón, 170. Vamos con el siguiente intervalo, que ocupa 0,4, es el más grande, con diferencia. 0,4 por 160 son 144. Vamos a coger el color verde, por ejemplo. Y 144 sería casi medio círculo, o sea que nos iríamos pues, casi por aquí. Toda esta parte de aquí sería el valor de 170 a 180. Y nos queda el último, que bueno, vamos a hacer el cálculo para comprobar que más o menos da. 0,2 por 160 debería ser 72, que es un poquito más de un octavo, de un quesito. Venga, perfecto. Este vamos a poner de color negro. Y sería de 180 a 190. Y ya tenemos aquí un maravilloso diagrama de sectores. Ya os digo que aquí el punto principal es calcular a partir de la frecuencia relativa el valor de estos. Si no habéis calculado las frecuencias relativas antes, lo que podéis hacer es coger la frecuencia absoluta, 2 entre 20, que es como se obtiene realmente la frecuencia relativa, ¿no? 2 entre 20 por 360, y veréis que os dan los mismos valores, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la parte de dibujar gráficos a partir de los datos obtenidos en nuestra tabla de frecuencias. En el próximo vídeo lo que haremos será calcular medidas de centralización y posición, y también comenzaremos a introducir ya medidas de desviación. Así que espero que os haya gustado el vídeo, dejad vuestro like si es así, comentar cualquier duda que os haya surgido durante el vídeo, y sobre todo suscribiros al canal para no perder la próxima clase.